bienvenidos todos y todas a este espacio que ha sido coordinado entre el área de investigación de calidad educativa del Colipro y la carrera de administración educativa de la UNED. Hemos conjuntado esfuerzos para discutir sobre diferentes temas en la educación costarricense. Hoy vamos a desarrollar el tema de las escuelas unidocentes. Para eso tenemos dos personas expertas acá presentes, a Yesenia Rivera, académica de Educación Rural de la Universidad Nacional, y Adrián Solano, académico de Educación de la UNED. Me gustaría, para iniciar el proceso, que discutiéramos un poco el concepto de escuela unidocente. Desde su experiencia, ambos, me gustaría tal vez con Adrián que pudiéramos empezar a caracterizar las escuelas unidocentes. Gracias, Carlos. Bueno, podríamos hablar de la escuela unidocente, ¿verdad?, como ese espacio donde se tiene la posibilidad de trabajar con alumnos, ¿verdad?, de diferentes niveles. Y es un maestro que coordina el proceso. ¿Qué experiencia hemos tenido desde el proyecto? Bueno, que a nivel general hay algunas, podríamos llamar tensiones, ¿verdad? Por ejemplo, en el plano del planeamiento. Planeo para un nivel o para los 6. Es un grupo, tengo, ¿verdad? Esas cosas aún son tensiones. Claro. Igual la estructura, digamos, podríamos llamarla curricular, en el sentido de que lo trabajamos siempre muy desde la disciplina, ¿verdad? Desde la matemática, desde la ciencia, desde los estudios sociales. Pareciera, ¿verdad?, que el trabajo más bien en la escuela unidocente busca que sea integrado, ¿verdad? Para tener ese grupo debería trabajarse más con proyectos, con actividades más integradoras. Igual en el plano administrativo, ¿verdad?, hay que tenerlo eso siempre claro. El profesor tiene un recargo como director, como administrador de la institución, y eso le genera, ¿verdad?, además de esa carga laboral, digamos, algunas tensiones con el plano administrativo de las demás escuelas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se le pide lo mismo, en esa tendencia que buscamos a unificar, ¿verdad? Claro. Y se pierde la particularidad de la escuela unidocente. Bueno, ¿qué es una escuela unidocente? En nuestro país se organiza por direcciones. Tenemos dirección 5, 4, dirección 3, dirección 2, dirección 1, de acuerdo al grupo de estudiantes que tenga esa escuela. En una escuela unidocente, gracias a las últimas modificaciones, tiene que tener menos de 30 estudiantes. No depende de los niveles que tenga, puede tener hasta los 6 niveles, pero sí tiene que tener por lo menos 30 estudiantes hacia abajo. Inclusive en nuestro país tiene escuelas que constan de un solo estudiante y sigue siendo una escuela unidocente. ¿Por qué nació la escuela unidocente? La escuela unidocente en nuestro país es el símbolo del derecho a la educación que tienen todos los estudiantes y los niños acá. No importa en el lugar donde vivas, si es una montaña, si es allá lejos en el río, no importa si es allá en los cerros de Chirripó, si es en las costas, ahí va a haber una escuela cerca de una comunidad donde los estudiantes puedan asistir. La historia de la escuela unidocente ha tenido una trayectoria muy larga, desde los 60 en Costa Rica, que ha sido una lucha para poder ubicar un montón de elementos, tratando de no copiar modelos externos, sino hacer un modelo propio, y todavía estamos en ese camino, todavía estamos en esa lucha. Estar en una escuela unidocente es un privilegio y también es un honor decir que nuestro país consta de muchísimas escuelas. Podemos hablar de alrededor de 1.700 escuelas, ¿verdad?, que andan por ahí, de escuelas unidocentes en nuestro país. Obviamente cada año cambia con la estadística. Sin embargo, como está disminuyendo la tasa poblacional, estamos generando para las futuras generaciones más escuelas unidocentes o inclusive direcciones 1. ¿Qué significa dirección 1? Bueno, que hay un poquito más de 30, hay 2 docentes en lugar de 1.
Y en resumen, ¿qué hace una escuela unidocente? Vas a encontrar solo una persona a cargo y esa persona, que es el docente, hace de todo. Es el que coordina, como decía Adrián, hace funciones de director, hace funciones de coordinador, de enlazador de la comunidad, dirige a cargo de todo lo académico. Actualmente se le llama dirección unidocente. Sin embargo, aunque es un recargo de funciones, para nada es un recargo monetario. Sigue siendo el mismo salario. Y eso también hay que dejarlo muy claro cuando se habla de recargos. Un aspecto importante que Yesenia y Adrián han experimentado es que ambos son partes del proyecto CONARE denominado Fortalecimiento a Escuelas Unidocentes. Ya han hecho una caracterización de estos centros educativos y me gustaría mencionar una cita dentro de uno de los informes del Estado de la Educación, de los últimos, en donde se indica que desde un punto de vista sociopolítico, las escuelas unidocentes son un punto de convergencia de mucha relevancia en la comunidad y por tanto se puede asegurar que es la institución más importante, dice el informe, dentro de cualquier comunidad. Desde el proyecto y desde sus experiencias, tal vez empezamos por vos, Yesenia. ¿Qué opinas de esa afirmación? Bueno, totalmente de acuerdo, no cabe duda. Cada escuela unidocente, indiferente de donde esté, es el centro de esa comunidad. Y el docente que está a cargo no es el que va a trabajar a puertas cerradas, como a veces ocurre en las zonas urbanas, por las razones que sean, vigilancia, seguridad, entre otras. En las zonas rurales de nuestro país, en donde hay una escuela unidocente, es de puertas abiertas. Si un docente unidocente no trabaja con la comunidad, simplemente queda solo. De hecho, el unidocente es el líder que va a hacer o va a generar que todas las instituciones que están alrededor, llámese asociaciones comunales o alguna asada o cualquier otra organización, van a converger y van a trabajar juntas ahí en la comunidad. De ahí, nosotros insistimos desde las universidades en la importancia que tiene el perfil de la persona que se va a seleccionar o que el MEP escoge o que se nombra para este tipo de escuelas, porque no es alguien que pueda trabajar creyendo que todo lo sabe. Necesita incorporar a la comunidad, a todos los agentes que estén alrededor e inclusive debe saber que depende de su trabajo y del liderazgo que haga, esa comunidad va a salir adelante o no. Y los estudiantes y los niños que están en esa comunidad, va a depender de ese docente que está ahí, si van a salir adelante, si van a progresar, si van a proyectarse o si simplemente se quedan ahí estancados o retroceden. O sea, la responsabilidad que tiene un unidocente, considero, me atrevo a afirmar que es muchísimo mayor de la que tiene cualquier otro docente en otro lugar del país, porque tiene a cargo no solo un grupo de niños, sino que tiene a cargo todo un desarrollo comunal perfectamente a cargo. Claro, Adrián. Sí, igual que lo que comenta Yesenia, pues estaríamos totalmente de acuerdo. De hecho, desde el proyecto trabajábamos con un módulo buscando ese liderazgo comunitario del docente, ¿verdad? Precisamente porque se podría hacer un mea culpa desde las universidades, ¿verdad? Que eso ha sido débil en la formación de los maestros unidocentes, de manera que hablábamos ahí un poco de la idea de comunidad y de comunidad ampliada, ¿verdad? Para que el maestro tenga posibilidad de hacer esas alianzas con los diferentes elementos que tiene en su comunidad. Entonces hemos trabajado ese liderazgo, ¿verdad? Propio de liderazgo comunitario, pero además algunas estrategias para que pueda trabajar y generar esos vínculos con la comunidad. Igual hemos caracterizado algunas partes de las escuelas unidocentes. En la siguiente pregunta me gustaría que abordáramos la población estudiantil. Los diferentes informes, tanto universidades públicas como de los informes del Estado de la Educación, mencionan que son una población desfavorecida si se compara con las demás poblaciones. Adrián, desde el proyecto, desde la experiencia del proyecto, ¿qué opinas sobre esto?
Sí, tendría que decir que estamos de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro país firma algunos convenios, algunos objetivos trazados, ¿verdad?, hacia la calidad de la educación. Y tiene, digamos, dos puntos importantes, esa idea de calidad y la idea de equidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de equidad, nos encontramos que en la escuela unidocente puede haber menos recursos, ¿verdad? Puede haber menos material. Entonces son elementos que generan esa desigualdad con las escuelas, digamos, del área urbana, ¿verdad? Ahí hay en estos elementos, pues, objetivos por cumplir, ¿verdad? Como son los objetivos de desarrollo que se plantea, ¿verdad?, la Agenda 2030, donde se requiere que estas escuelas que tienen menos oportunidad se equiparen, ¿verdad? Eso es como uno de los objetivos. Entonces, más bien debemos trabajar con estas poblaciones. Señor. Sí, yo replantearía la pregunta diciendo desfavorecidos con respecto a qué, o desfavorecidos en cuanto a qué, porque me atrevo a decir que más bien son favorecidos en algunas áreas y obviamente, como mencionaba Adrián, desfavorecidos en otras. Entonces, ¿en función a qué? Por ejemplo, empecemos con las cosas favorables. Los estudiantes que tienen la oportunidad de pasar a una escuela de esta categoría son estudiantes que, a diferencia de otros, desarrollan una serie de habilidades para la vida que muchas veces no lo pueden hacer otros estudiantes. Por ejemplo, desarrollan autonomía, porque la dinámica del aula genera que ellos sean autosuficientes en muchas cosas. También generan una empatía hacia las diferentes edades de los compañeros, porque como trabajan con diferentes niños de todas las edades, se presta para ayudarte al menor, o para el otro me ayuda. Entonces generan la solidaridad no se dicta como un contenido, sino se ejecuta en el aula. Desarrollan habilidades de compañerismo, habilidades de construcción de proyectos, habilidades de socialización, de trabajo colaborativo en efectividad. Realmente son efectivos el trabajo colaborativo, porque el mismo ambiente lo genera y eso se vuelve hasta una necesidad. En otros aspectos sí podemos decir, como mencionaba Adrián, no es lo mismo igualdad que equidad. Nuestro país ha tratado desde hace muchos años de que la educación costarricense sea por igual para todos, pero definitivamente tenemos que ir más allá y es la equidad, porque no es lo mismo definitivamente tener un grupo de niños de 12 estudiantes y que se le vaya a pedir o se le vaya a solicitar exactamente lo mismo al docente que como si estuviera en una escuela muchísimo más grande con todos los recursos. Son estudiantes que puedo decirle que, a pesar de todas sus limitaciones, obviamente presupuestarias, de acceso, limitaciones inclusive de educación de sus familias, ellos han progresado y han desarrollado habilidades inclusive para participar igual que los demás, para participar en ferias científicas. Tenemos escuelas unidocentes que han ganado a nivel nacional. Para participar en festivales de la creatividad, igual han ganado y han representado a nuestro país. En actividades deportivas, hace poco, en lo que son deportes, el segundo lugar lo ganó un estudiante de una escuela unidocente que queda en Veré, allá en Chirripó, Bécar. Y es un estudiante que anda descalzo, que trabaja en las montañas. O sea, el desarrollo de habilidades, me atrevo a decir que es muchísimo mayor el que tienen en las escuelas unidocentes. Sin embargo, la parte de apoyo en otro tipo de recursos y de formación hacia estos unidocentes y de facilitarles el trabajo a los docentes para tener equidad en su planeamiento, equidad en su relación con otros docentes para poder ayudarse y no sentirse solos, es lo que todavía estamos careciendo muchísimo y vamos en ese proceso. Desde el proyecto de CONARE siempre hemos reconocido y admiramos el esfuerzo que las instancias, ¿verdad?, públicas, el Ministerio de Educación ha hecho y ha tratado de hacer a lo largo de todos estos años. Yo le puedo decir que yo tengo más de 20 años de trabajar como en esto y como unidocente también muchísimos años y seguimos arrastrando una serie de retos que todavía no hemos logrado superar. Y cuando sentimos que estamos más cerca, pensamos en la igualdad y no debemos pensar en la equidad.
y vamos hacia eso, ¿verdad? Este año ha sido un año que desde el proyecto de CONARE ha sido muy retador en el sentido de los cambios, tal vez modificaciones que ha tratado del MEP de desarrollar estas habilidades en toda la población, pero los unidocentes ya llevamos una gran ventaja en esto, porque los estudiantes ya han desarrollado estas habilidades desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que nos falta? Esta parte de apoyo en planeamiento equitativo para este tipo de población, un currículum para ellos, unas orientaciones específicas metodológicas para ellos. Y algo muy sencillo, ustedes pueden visitar cualquier escuela urbana y ven los estudiantes que llevan un bulto, casi una maleta de libros. Y el aprendizaje, ¿usted lo demuestra en un libro, en la cantidad de libros que lleva? Por supuesto que no. El aprendizaje no se demuestra en una torre de libros. ¿Cuántos libros llevan los unidocentes, los estudiantes? Y muchos, a veces, y mi recomendación es hasta que ni los lleven al hogar, porque tienen que pasar quebradas, ríos, tienen que caminar 2, 3 horas a veces para llegar a su casa. Entonces, realmente el desarrollo de la escuela se genera en ese espacio que en muchas ocasiones lo ha construido el MEP y en otras las mismas comunidades se han organizado para poderlo construir. Yesenia, acabas de introducir básicamente la siguiente pregunta porque si recapitulamos, ambos han hecho una descripción sobre la dinámica administrativa, curricular, comunitaria que tiene las escuelas unidocentes. Me gustaría que, retomando esa última parte de la respuesta anterior, preguntarles, empezando por vos, Yesenia, ¿cuál es la incidencia que tiene el Ministerio de Educación Pública en toda esta dinámica de las escuelas unidocentes? Definitivamente la incidencia es a un 100%. Nuestro país, y debemos sentirnos orgullosos, ha tenido un modelo internacional de lo que es tratar de llevar a cabo todo este tipo de procesos para lo que es la calidad de la educación costarricense. Que ha tenido tropiezos en el camino, es lógico, que hemos aprendido los errores también, y una de las cosas que tenemos visualizado para este momento histórico es poder retomar el trabajo en las escuelas unidocentes. Las escuelas unidocentes nunca han sido abandonadas, sino al contrario, siempre han estado a la mira en algunos proyectos, tanto de CONARE, la Fundación Omar Dengo, encontramos paneles solares y equipo tecnológico en muchas escuelas unidocentes, por no decir en todas, también en infraestructura. Sin embargo, la parte de modelo pedagógico lo tenemos casi listo para salir. Esa es mi esperanza, sinceramente, que ojalá muy pronto podamos decir, este es nuestro modelo pedagógico para la escuela rural unidocente, no es copiado de ningún lado, es propio, auténtico de nuestro país, y para eso hay muchísimos antecedentes, y uno de esos son más de 10 años que tiene el proyecto de CONARE, que se ha fortalecido desde experiencias de todas las regiones rurales del país, con seminarios, con capacitaciones, recogiendo información, y también con todo el trabajo, obviamente, que ha hecho de diagnóstico todas las entidades del Ministerio de Educación Pública también. Perfecto. Adrián, complementarnos con tu experiencia del proyecto. Sí, el MEP tiene una gran incidencia y ha trabajado mucho, como decía Yesenia, ¿verdad? O sea, desde elementos como la nueva escuela rural, algún proyecto en coordinación con fondos de Holanda, que fue un trabajo fuerte con la escuela unidocente. Sin embargo, como lo decía Yesenia anteriormente, hay elementos que se mantienen. Por ejemplo, el currículum rígido. Eso genera cierta distorsión con la escuela unidocente. ¿Por qué? Bueno, porque se requiere que se flexibilice. Y las instancias, digamos, el nivel medio y el nivel central, priorizan mucho esa uniformidad. O sea, les interesa que se vea igual, ¿verdad? Entonces eso es uno de los grandes, digamos, puntos de ¿cómo se llama? Donde se encuentra esa situación, digamos, de ruptura. Ahora hay que hacer la ruptura, igual con la capacitación.
Entonces, se busca una capacitación muy uniforme, la misma, ¿verdad? Pero como decía Yesenia, ese modelo pedagógico requiere también que trabajemos esa especificidad que aún hace falta. Bueno, ya hemos profundizado bastante en la dinámica de las escuelas unidocentes y me gustaría que tal vez profundizáramos un poco más en la experiencia propia del proyecto CONARE. Y para eso me gustaría tal vez delimitarlo en cuáles han sido las experiencias teóricas y metodológicas más relevantes que han sentido dentro del proyecto y me gustaría empezar por vos, Adrián, tal vez recapitular un poco, intentar resumir un poco el proyecto, ¿no? Sí, claro. Bueno, el proyecto tiene una gran fortaleza y es que inicia o emerge a partir de una investigación que hacen los compañeros de las universidades en la maestría de educación rural de la Universidad Nacional, donde mapean más o menos el contexto rural centroamericano. A partir de ahí se encuentran necesidades muy similares en el área, ¿verdad? Y se propone a CONARE la actualización pedagógica de los unidocentes. ¿Qué buscábamos en ese momento? De fortalecer el área, ¿verdad? del planeamiento correlacionado, la gestión, digamos, pedagógica, comunitaria, también a raíz de algunos elementos propios del momento histórico, fortalecerlos también en ese ser, qué significaba ser un maestro unidocente, ¿verdad? Y qué significaba ese contexto rural, cómo utilizar el contexto como una herramienta para propiciar aprendizajes. Entonces, así se trabajó. Para eso hicimos en ese momento 5 módulos, un trabajo de los compañeros, ¿verdad? Fuerte en caracterizar y hacer algún modelo constructivista, digamos, ¿verdad? Como muy interactivo con algunas partes teóricas y capacitamos, bueno, si no me equivoco, estuvimos en Pérez Celedón, en Coto, Puriscal, San Carlos, Limón, la zona de Los Santos, Cartago, Aguirre. O sea, anduvimos por muchos direcciones regionales y siempre buscábamos como elemento para llegar a esa dirección, bueno, cuánta capacitación, cuántas escuelas unidocentes había, y a partir de ahí trabajar. Por ejemplo, Coto era una de las regiones con mayor escuela unidocente. Eso es una primera parte del proyecto. Después tenemos fuimos muy ambiciosos en la idea de proponer el modelo de educación o de modelo pedagógico de escuela unidocente para la segunda parte del proyecto, ¿verdad? Que fueron 2 años más. Delineamos algunas rutas a seguir y ahora estamos trabajando con esta última parte, que es la idea de cómo capacitar para la formación en habilidades. Ya decía Yesenia, bueno, llevamos adelantado algún proceso porque la particularidad del trabajo de escuela unidocente hace que se fortalezcan más bien esas habilidades en los niños. En su primer momento, que fueron 4 años, el proyecto estuvo integrado por Claudio Vargas, que siempre ha sido y se ha mantenido como el coordinador. También estaba Marielos Vargas y Kenneth Cubillo, Adrián y mi persona. En ese momento el proyecto tuvo un trabajo muy operacional, fuimos mucho a zonas a recoger información, a dar mucha capacitación. Como mencionaba Adrián, los módulos, esos 5 primeros módulos están en línea. De hecho, nos agrada muchísimo que también se pueden ubicar dentro de la misma página del MEP, los tiene como referencia para otros unidocentes que los consideren. Es una guía básica desde su inicio, desde ubicarse como docente rural,
luego en su escuela, luego en su contexto, como administrador, todo el proceso básico de lo que es un unidocente. Y también se recogieron muchísimos insumos, muchas preocupaciones, inquietudes de los docentes, unidocentes a nivel país. El segundo momento, bueno, fue conformado por Rocío Alvarado, Claudio y también Adrián, y ahí se focalizó mucho en el trabajo más de aula, muy metodológico, también lo que eran guías de aprendizaje, todo cómo llevar el proceso con los estudiantes, esa debilidad que veníamos arrastrando de atrás y que realmente nos ha costado lograr como calzar, ¿verdad?, que nos favorezca a todos. Y en esta última oportunidad, ¿verdad?, que tenemos, estamos muy aprendiendo también de la experiencia, estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Educación y tenemos un grupo focal muy valiosísimo, muy valioso, que está conformado tanto por supervisores, por asesores nacionales, asesores regionales, por docentes unidocentes, por nuestro equipo, y con este grupo focal estamos validando una serie de productos que hemos venido dando y que queremos también presentar para que también sean validados por las entidades estatales del MEP para poder ya dárselo como una caja de herramientas valiosa para la escuela unidocente, que también es el nombre que lleva el MEP ahora para el nuevo proyecto de habilidades. Nosotros tenemos toda la esperanza de que esto se lleve a cabo. También en este proyecto que acaba de pasar se terminaron 5 módulos más, donde ya posiblemente se van a llevar se van a publicar para que sean de acceso para todos los unidocentes, y también generan una orientación específica aún más en lo que es metodológico, en lo que es la parte de lectoescritura, y algo muy, muy importante que tal vez le cuesta entender al que no ha trabajado en un ambiente multigrado. Cuando yo tengo un grupo de estudiantes del mismo nivel, lamentablemente, digo yo lamentablemente porque así nos han educado y así estudiamos, queremos que todos vayan igual, ¿verdad? Tengo aquí un grupo de 30, entonces todos van igual, todos aprenden igual y todos terminan igual, pero eso no es la realidad. Inclusive con esos 30 que tengo, hay unos que aprenden más rápido, otros más despacio, otros tienen un ritmo diferente, otros son más kinestésicos, otros más visuales. Yo necesito tener un arte para poder ser pedagogo de esa clase, teniendo todos un mismo nivel aparentemente. Ahora imagínese eso multiplicado por 6. Tengo 6 niveles donde todos tienen diferentes edades y además todas esas necesidades y otras particularidades. Ese arte es un reto y yo no lo veo como nada negativo, todo lo contrario, sino como algo enriquecedor que realmente va a traer y ha traído y todavía aún más muy buenas y beneficios para nuestro país y sobre todo para la educación de esos niños que están en diferentes lugares que por sus razones de residencia no pueden accesar a otro tipo de escuela. Bueno, ya para finalizar la entrevista, que ha sido sumamente enriquecedora, me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión propia de la experiencia del proyecto enfocada en 2 aspectos. El primero sería cuáles han sido los principales aprendizajes que les ha dejado el proyecto con toda la experiencia que han tenido, y lo otro que me gustaría, empezando por vos, Yesenia, sería cuáles puntos de mejora consideran que el proyecto podría, ¿verdad?, encaminar. Okay, bueno, aprendizajes y mejora. Tal vez no muy nuevo, pero sí muy importante. El que mucho abarca, poco aprieta. Muchas veces desde el proyecto queríamos abarcar tanto y hacer tanto que no se puede. Debemos ir paso a paso, poco a poco, validando, midiendo, viendo resultados, evaluando constantemente. Otra lección ha sido el que no somos islas, necesitamos trabajar en forma conjunta, correlacionada, ojalá de forma totalmente conectada con otras entidades. Solos no podemos, sería desaprovechar los recursos. Necesitamos, y es lo que estamos haciendo ahorita, trabajar de la mano con todas aquellas personas que están haciendo el logro hacia lo mismo. Inclusive hay otros proyectos que se están generando para beneficio de escuelas unidocentes, como es el trabajo para enseñanza del inglés para escuelas unidocentes. Este es un proyecto que viene a futuro, y otros más que vienen de camino. Entonces no deben ser aislados, sino de la mano.
sea, no desperdiciar recursos, sino todo lo contrario, trabajar en forma interdisciplinar. Un aprendizaje muy grande es también que debemos valorar lo que sí tenemos. El que mucho se queja no valora lo que sí tenemos. Tenemos cosas lindísimas, cosas valiosísimas que no tienen otros lugares, otras regiones, y no por eso es que ya nos conformamos. Al contrario, valoramos lo que tenemos y a partir de eso, bueno, sigamos adelante. No nos podemos quedar aquí creyéndonos que somos lo mejor de lo mejor. Tenemos que seguir adelante. También reafirmo el valor que tiene la Escuela Unidocente, que ha tenido una trayectoria de que es el pobrecito, pobrecitos, están en la escuela de Unidocente, es la más pobre, la que menos tiene, la que no, pobrecitos, no estudia, no, eso se elimina, eso es una equivocación, realmente tiene el mismo valor, inclusive más, como le decía antes, en función a qué, ¿verdad? El pertenecer y sentirse orgulloso. O sea, si usted ha sido un estudiante que salió egresado de una escuela unidocente, debe sentirse orgulloso de eso. Y también para los docentes. Hemos aprendido en este proyecto que la autoestima muchas veces del unidocente se ha decaído por esta misma criticidad y equivocación social. Todo lo contrario, igual, si usted es un docente, unidocente, siéntase orgulloso de eso. Es inclusive el más importante porque está cambiando toda una comunidad. Desde el proyecto también hemos aprendido a trabajar en forma conjunta, pues, sacando el provecho cada uno del talento, ¿verdad?, que tiene cada uno, desde las 3 universidades, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la UNED. Hemos trabajado realmente, creo que de forma muy satisfactoria, muy unida, nunca de rivalidad, todo lo contrario, de apoyo mutuo, y eso es algo que realmente es muy valioso también y un ejemplo para otros proyectos. Sí, concuerdo totalmente con lo que ha dicho Yesenia, ¿verdad? Y creo que dentro de esos aprendizajes es también la idea de hacer o planificar contextualizando. Nosotros, decía Yesenia, que siempre hicimos mucha pregunta, ¿verdad?, al unidocente, porque ellos eran los que conocían su realidad, son los que saben con lo que se están enfrentando, y a partir de esas necesidades el grupo trabajó, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque siempre se tiene la idea de que se diseña un currículum desde una oficina, puerta cerrada, ¿verdad? Y ejecútelo, ¿verdad? Entonces creo que eso nos deja un gran aprendizaje. Igual el proyecto siempre presentó informes a CONARE, a la Comisión de Decanos y Decana de Educación, y ellos nos decían, bueno, ¿cómo hacemos el esfuerzo sostenido? Eso tal vez es una debilidad, en el sentido de que nos ha costado, visitamos la comunidad, trabajamos, pero bueno, nos vamos y qué pasa. Entonces creo que eso pues aún es un reto, ¿verdad? Tener esa ida y venida, esa realimentación con las zonas que se visitaron, y era tal vez una demanda que tenían las decanas de educación. Igual creo que importantísimo ha sido también la posibilidad de que se lograra digamos, dejar abiertos los recursos, porque fueron unidocentes de otras regiones, de otros países, replicaron digamos, los módulos, y entonces eso lo que decía anteriormente, ¿verdad?, en el sentido de que se partió de una investigación de necesidades, entonces respondió también hasta para el área de Centroamérica. En cuanto al modelo, bueno, que también creemos que se puede trabajar, ¿verdad?, que es algo que requiere pues esa capacitación, llegarle al unidocente para que él pueda desarrollar el trabajo con esa aula desordenada, ¿verdad?, entre comillas, ¿verdad?, los pupitres en grupo moviéndose, que eso a veces
se cree que no propicia aprendizaje, ¿verdad? Entonces creo que por ahí igual, poco con lo que decía Yesenia, en alguna de las presentaciones teníamos a un científico nacional, ganador de premio, y que es graduado de una escuela unidocente. Entonces, es todo un potencial, se puede lograr grandes aprendizajes. Creo que eso es tal vez lo que nos podemos llevar, ¿verdad?, de la escuela unidocente. Sin duda alguna hemos tenido un espacio de mucho aporte al tema de la educación, específicamente desde las escuelas unidocentes, desde el área de investigación de calidad educativa del Colipro, en conjunto con Administración Educativa de la UNED. Agradecemos muchísimo tanto a Yesenia como a Adrián por los aportes que nos han generado. Seguimos trabajando en muchísimos espacios para discutir temas de relevancia de educación y sin duda alguna las escuelas unidocentes no son para menos dentro de todo este tema y este contexto de calidad educativa. Agradecemos muchísimo a ambos y a ustedes por acompañarnos.